Entonces hay que tener mucho cuidado porque es muy frecuente que al estarlo moviendo lo golpeamos contra algún mueble, contra algo y pues son sumamente frágiles, ¿no? Se rompen con mucha facilidad. Hay que comprar otro. Entonces vale más tener cuidado. Bien, ¿para qué ponemos el termómetro? Pues para saber cuánto tiene de temperatura esa persona, porque sabemos que la temperatura es un marcador de que algo anda bien o algo anda mal. ¿Okay? La fiebre. Entremos al meollo del asunto. La fiebre como tal es un signo, no es una enfermedad, es un signo. ¿Okay? Cuando nosotros podemos determinarlo a través de el termómetro, ya sea el termómetro clínico, el termómetro digital, cuando podemos determinar que la temperatura está por arriba de 37 grados centígrados, entonces nosotros podemos hablar de fiebre. O puede ser un síntoma aislado cuando el paciente nos dice que tiene fiebre, pero no tenemos nosotros la manera de comprobarlo porque no tenemos a la mano un termómetro. ¿Sí? A veces, al modo de las abuelitas o de las mamás, de algunas mamás que piensan que la mano es termómetro, le pone la mano en la frente y, ay, Dios mío, si está ardiendo el muchacho. O hay otras que te ponen la mano, ¿no? Y te dicen, nada, trae 36.7, trae 36.7. No me falla la mano, no me falla, 36.7, no trae más. Curiosamente a veces aciertan, ¿no? Pero no es lo correcto. Hay que colocar el termómetro, que ese síntoma se convierta en un signo si es que existe. ¿Sí? No demos por hecho porque lo sentimos calientito. Hay que tener en casa siempre uno o dos termómetros del que ustedes quieran, pero hay que tener. Si van a ser de estos termómetros clínicos de cristal y mercurio, siempre tengan cuando menos dos por si rompen uno. Y si es de los otros, pues también, porque se descomponen. Bien, la fiebre, decíamos, es un síntoma o un signo que forma parte de lo que conocemos como el síndrome febril. En alguna ocasión platicamos, ustedes y yo, de lo que era el síndrome febril, cuando hablamos y dijimos que un síndrome era un conjunto de manifestaciones clínicas típicas de una enfermedad o de diferentes enfermedades, ¿okay? Pero que siempre esas manifestaciones clínicas se presentaban juntas de manera sistemática. Y decíamos que uno de los síndromes más comunes es el síndrome febril. Y este síndrome febril consiste en lo que tenemos aquí. Por supuesto, el principal marcador de síndrome febril pues es la fiebre. Vean cómo hay termómetros que les decía que traen unos conitos plásticos desechables, delgaditos, como debe de ser, que son desechables, ¿verdad? Lo usas una sola vez, lo metes con cuidado en el conducto auditivo externo, que es uno de los sitios más confiables, como decíamos, para tomar la temperatura. Aplastas por acá un dispositivo y por ahí debe tener una pantallita, una pita, pip, y ya ves la pantallita y ya te marca la temperatura que tiene el conducto auditivo externo, que es una temperatura muy confiable, ¿no? Esto ya pues, es tecnología, como les digo. Pues, le tomas temperatura, agarras el conito, lo tiras, no se vale que lo laves y lo vuelvas a usar, lo tiras y bueno. Siguiendo con el síndrome febril, hay lasitud es debilidad, hay sed, hay oliguria. Oliguria es una disminución en la cantidad de orina. Como concepto decimos que hay oliguria cuando orinas entre 100 y 400 mililitros de orina en 24 horas. Entre 100 y 400 mililitros en 24 horas, eso es oliguria. Hay hipotensión arterial, desciende la presión arterial. Hay polipnea, es decir, hay un aumento en la profundidad y en la frecuencia de la respiración.
como regla general, si tomamos 37 grados centígrados como la temperatura normal, por cada grado extra de 37 grados, ¿sí? Por cada grado extra, 38, 39, 40, el paciente tendrá entre 4 o 5 respiraciones más. ¿Okay? Entre 4 a 5 respiraciones más. ¿Sí? Aquí nos dice, aumenta la profundidad de la respiración y la frecuencia en 4 a 5 respiraciones más por grado de fiebre. ¿Cuánto es la respiración? ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria normal? Bueno, eso ya es motivo de otro video de este mismo tema de signos vitales. Pues la frecuencia respiratoria varía, ¿sí? Varía en el individuo dependiendo de varios factores. Uno de ellos es la actividad física, el reposo. Desde luego, si queremos saber el reposo, que es lo que más nos interesa, bueno, varía también dependiendo de factores como es uno de los principales, la edad. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la edad del paciente, sabemos cuántas respiraciones debe tener por minuto y si tiene fiebre, lo más seguro es que va a tener de 4 a 5 respiraciones extra por cada grado. Es decir, si tiene 38 grados de temperatura, va a tener de 4 a 5 más. Si tiene 39 grados, va a tener de 8 a 10, etcétera, ¿no? Es decir, de 4 a 5 extras. Hay taquicardia. Hay un aumento de 10 a 15 sístoles por grado de fiebre. De 10 a 15 sístoles por grado de fiebre, es decir, de 10 a 15 latidos por grado de fiebre. Aplica igual que la polipnea, nada más que aquí es en la frecuencia cardíaca, y pues la frecuencia cardíaca dependerá también de varios factores. Uno de ellos es que esté en reposo, que esté en actividad. Lo que nos interesa es cuánto tiene en reposo. Una persona que tiene fiebre difícilmente va a andar corriendo ni va a andar moviendo. Por lo regular se sienten mal, se sienten débiles. Ya dijimos que la lasitud forma parte de este síndrome. Entonces, en reposo, ¿sí? Un adulto, por ejemplo, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? Pues lo normal es entre 70 y 90. Ok, pues va a tener de 10 a 15 latidos más, de 10 a 15 por arriba de 90, por cada grado extra que tenga por arriba de 37. Okay. El único ejemplo que les voy a poner, porque ya sería demasiado, es si tiene 38, entonces en lugar de tener 90, va a tener entre 100 y 105, es decir, 10 o 15 más. Bien, ese es el síndrome febril. Ustedes pueden constatar cuando una persona tiene fiebre, pueden constatar, le pueden tomar la presión, le pueden colectar la orina, le pueden preguntar si tiene sed, le pueden preguntar si se siente mal, pueden ver cómo está respirando, le pueden tomar la frecuencia cardíaca y se darán cuenta que todas estas manifestaciones vienen en paquete, es decir, vienen en el síndrome febril. Ahora, ¿la fiebre qué es? Bueno, pues la fiebre, dijimos, es un síntoma, es un signo, es parte de un síndrome que nos está avisando que algo está mal. Nos está avisando que algo está mal, algo está alterando la homeostasis, algo está alterando el adecuado funcionamiento de nuestro mecanismo termorregulador. Algo le está pegando al hipotálamo y el hipotálamo está descontrolado y no está siendo capaz de equilibrar a través de los procesos que ya mencionamos la temperatura, y la temperatura se está disparando. Pero esto viene a ser un mecanismo de defensa poco efectivo en realidad, como trataré de explicar ahorita. Al ser un mecanismo de defensa, lo único útil realmente es que nos avisa que tenemos una invasión en nuestro organismo. Tenemos una invasión por agentes infecciosos, o tenemos una invasión por células tumorales, o tenemos una invasión que está generando
que se produzcan una serie de sustancias que se llaman pirógenos endógenos, y esos pirógenos endógenos están descontrolando al hipotálamo. Se supone que la fiebre tiene beneficios, pero beneficios, la verdad, muy pobres. En primer lugar, limita la reproducción bacteriana. Se supone que con el calor, por arriba de 38 grados centígrados, las bacterias, ¿sí?, las células procariotas, como las bacterias, no se multiplican o se multiplican más lentamente. Número 2, hay un estímulo a las células plasmáticas de nuestro cuerpo para que se produzcan anticuerpos específicos contra el invasor, ya sea que el invasor sea un virus, una bacteria, o sea una célula tumoral, o un grupo de células tumorales, o sea cualquier otra cosa que nos está generando la producción de pirógenos. Fíjense bien la palabra, aunque ahorita la vamos a utilizar mucho más adelantito. Pirógeno. Piros, temperatura. Génesis. ¿Qué es génesis? Acuérdense de la creación. Génesis, generación. Un pirógeno es un agente que genera producción de temperatura. Y si decimos endógeno, es que nosotros lo producimos. Si decimos exógeno, es que viene de fuera. Y por lo regular, cuando hay fiebre, existen ambos. El exógeno, como veremos más adelantito, el exógeno es el que viene de fuera, que puede ser un virus, una bacteria, un alergeno, etcétera. Y el endógeno es el que a causa de estos pirógenos exógenos se forma en nuestro organismo, el pirógeno endógeno. Pero trataré de ser más descriptivo un poquito más adelante en otras láminas que vienen aquí. Bien, siguiendo con los supuestos beneficios de la fiebre. Decíamos, por un lado, limita la reproducción bacteriana, aumenta la producción de anticuerpos por parte de nuestras células plasmáticas, y si la fiebre está generada por la formación de células tumorales, enlentece el crecimiento de los tumores. Pero estos beneficios son muy relativos. Como les digo, quizá el beneficio principal es que nos avisa que algo está mal. Nos avisa que algo está mal y que tenemos que hacer algo al respecto, porque no podemos esperar a que eso que nos está generando la fiebre se autolimite. Tenemos que investigar qué nos está generando el síndrome febril que tiene nuestro paciente. Tenemos que investigarlo por métodos clínicos, por métodos laboratoriales, por métodos de gabinete, que ya hablamos de ellos. Y una vez que demos con un diagnóstico nosológico o un diagnóstico etiológico o el diagnóstico integral, entonces ya establecer un tratamiento. Porque la fiebre per se, los beneficios que da, lo digo por cuarta vez, son ridículos en comparación con los perjuicios que nos puede dar. Para empezar, los perjuicios que nos da la fiebre. Se siente de la fregada. Esa sensación de malestar, sobre todo cuando va iniciando la fiebre. Cuando va iniciando la fiebre es típico los escalofríos. Cuando empiezan a actuar los pirógenos endógenos, de los cuales hablaremos ahorita, es típica la presencia de escalofríos y de piloerección. Escalofríos y piloerección. Nos da mucho frío, aunque no esté haciendo frío, sentimos nosotros mucho frío. Porque ya se está descontrolando el sistema termorregulador y empieza a haber mecanismos, empiezan a darse mecanismos para que aumente la temperatura central
Es decir, para que haya vasodilatación a nivel central y haya vasoconstricción a nivel periférico. Y entonces nos da una sensación de malestar pues bastante seria. En su inicio, ¿sí? En su fase de inicio, la fiebre, ¿sí? La fiebre tiene una fase de inicio, una fase de estado y una fase de declinación. La fase de inicio es cuando rompe la barrera de los 37 grados centígrados y es cuando tenemos nosotros esa sensación de malestar, esa sensación de escalofríos, esa sensación de que nos duelen las articulaciones, esa sensación de cansancio, astenia, adinamia. Revisen la terminología médica que ya tienen ustedes en sus manos. Después del periodo de inicio, la fiebre tiene un periodo que llamamos periodo de estado, ¿sí? Que es cuando ya alcanza un tope máximo, ¿sí? Cuando se eleva hasta donde se va a elevar y se mantiene ahí por un tiempo o tiene fluctuaciones. Ahorita seré más descriptivo, como les digo, en las siguientes láminas. Otro perjuicio muy importante que tiene la fiebre es la posibilidad de convulsiones y o lesiones cerebrales permanentes. Jóvenes, no podemos arriesgarnos, y menos con los niños. Hay libros que nos dicen que no debemos de dar antipiréticos, no debemos de dar antipiréticos. Acuérdense que piros es temperatura, anti, contra la temperatura. Antipirético es un medicamento para bajar la temperatura, ¿no? El más tradicional, el paracetamol, o quizá la aspirina, hay un montón. Todos aquellos que bloqueen la producción de prostaglandina, sobre todo la prostaglandina E. Hay autores que nos dicen que no se deben dar antipiréticos en hipertermias, en elevaciones de la temperatura, si no son por arriba de 39 grados centígrados. Es un riesgo muy serio. Es un riesgo muy serio el atenernos a bajar la temperatura nada más por medios físicos, sin dar medicamentos, porque no todos los organismos, o mejor dicho, todos los organismos somos diferentes. Y hay niños, sobre todo, que pueden tener 40 grados de temperatura y están como si nada. Pero hay niños que tienen 38, 38 y medio y te convulsionan. Y un niño o una persona en general que convulsiona por fiebre va a quedar ya sensibilizado a que cada vez que tenga fiebre pueda convulsionar, va a tener ya un umbral muy bajo de tolerancia al aumento de la temperatura a nivel cerebral y puede incluso quedar con secuelas cerebrales permanentes. Entonces, ¿vale la pena correr el riesgo? Yo creo que no. Lo que sí es cierto es que no hay que dar medicamentos de buenas a primeras. Cuando una persona tiene fiebre, lo ideal es primero tratar de bajar esa temperatura por medios físicos. ¿Cuáles son los medios físicos? Bueno, los voy a explicar un poquito más adelante también, pero les adelantaré que los medios físicos pueden ser poner compresas húmedas en la frente, en el tórax, en las axilas, en las ingles, sitios donde se está generando mucho calor, o también bañar, ¿sí? Bañar al sujeto, bañar al niño o a la persona que tenga fiebre. El baño hará que el agua arrastre el calor, ¿sí? El agua por conducción, ¿sí? Por conducción se llevará el calor y la temperatura tenderá a bajar. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de manera más precisa sobre estos métodos para bajar la fiebre. Entonces, estos son los beneficios y los perjuicios que nos da la presencia de fiebre. Como les decía, el principal beneficio es que te dice que algo anda mal y que busques la causa, que médicamente busques la causa, porque
los otros beneficios que da no valen la pena. Y los perjuicios que da suelen tener consecuencias, pueden tener consecuencias serias.